La palabra de Dios tiene esta finalidad: revivir en nosotros el don de la fe, ese don que Dios nos regala, que es la fe en Él. Y la palabra de Dios tiene esta finalidad: ser como una medicina constante y diaria en nuestra vida para revivir en nuestro corazón toda la grandeza de la fe. Porque la fe en Dios no es artilugios piadosos, no. La fe en Dios es un estilo de vida, es un seguimiento a Cristo. Esto es la fe en Dios. Porque corremos el riesgo de reducir la fe en Dios en unas prácticas aisladas religiosas, pero no calamos hondamente en la profundidad, en la grandeza que nos diría tal vez San Pablo a los romanos, cuando hemos sido esclavos no de la ley, por la gracia de Dios, sino del amor de Dios, por esa gracia de Dios. Y la palabra de Dios tiene esa finalidad en todos los momentos: revivir en nosotros todo ese don de la fe, porque es la fe la que nos va marcando el camino de la vida. Es la fe la que nos ilumina en las sombras y en las luces de nuestro caminar. Hoy precisamente esta palabra de Dios intenta reavivar en nosotros, en primer lugar, el sentido de la Iglesia. Celebramos hoy la dedicación a la Basílica de Letrán. En definitiva, celebramos la comunión de la Iglesia de Cristo en torno a los pastores y en torno también al amor de unos y otros, que somos las piedras vivas de esta Iglesia. Hemos escuchado la lectura del profeta Ezequiel, un profeta que es sacerdote del templo de Dios, no por vocación, sino por oficio, porque había nacido de una casta sacerdotal. Esta profecía de Ezequiel, en el siglo V, más o menos antes de Cristo, nos dice toda la grandeza de esa Iglesia y lo expresa con ese agua que el ángel aquel le va guiando a la entrada del templo donde está él oficiando, y como debajo del umbral de templos surge una catarata de agua que se va diluyendo y que se va mezclando también con otras aguas salobres, pero que esta fuerza del agua las va purificando totalmente. Y esta es toda una referencia al agua de la vida que recibimos en el bautismo. Todo es una referencia en toda su grandeza para comprender cómo este agua, que es capaz del texto de Ezequiel de dar frutos cuando pasa por las veredas, de dar vida a los peces, de dar vida, en definitiva, es el agua que, como nos dice la Sagrada Escritura, brotó cuando le ponen la lanzada a Cristo. De su costado brotó agua con la sangre. Y ese agua es el agua que da vida a esta Iglesia, que por el bautismo nos insertamos en la pureza y en la purificación de nuestra vida, y por el bautismo se reciben también todos los raudales de los sacramentos de la Iglesia. Y esto es lo que hoy queremos celebrar. Celebrar en primer lugar que la Iglesia no es un invento de los hombres, no es la Iglesia el monopolio de este grupo o del otro, de estos pastores o de estos otros. No, la Iglesia es la Iglesia de Cristo que quiere instituir, precisamente ¿para qué? Para canalizar todo este agua y toda esta sangre que brota de su corazón en la cruz y que se hace realidad
en el sacramento de la Eucaristía, pero antes toma, como diríamos, impulso en el sacramento del bautismo, como pie para recibir todos los demás sacramentos de la Iglesia. Y esta es la lección que hoy quiere darnos la profecía de Ezequiel. Como Ezequiel, acompañado de un ángel, va viendo esta visión y le va aclarando esta visión, toda esa realidad de ese Dios que fue fiel a las promesas, de ese Dios que es fiel a las promesas, y ese agua a caudales nos lo va a dar un día en la historia de la humanidad, cuando Cristo se inserta en la humanidad como expresión del amor del Dios Padre y que nace además de una fuente tan bautismal que es del vientre de María, concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Y creo que nosotros hoy, en este día, tenemos que sentirnos como inmensamente felices porque somos regenerados en la vida para dar fruto, para tener vida en la sangre y en el agua de Cristo que brota de su costado. Esto es lo que nos anuncia el profeta Ezequiel. La vida comenzó con este agua que él ve, que emana debajo del altar. Y debajo de este altar también mana el agua de la vida que sana nuestra enfermedad, el agua de la vida que nos da la garantía de que podemos vivir siempre iluminados y bautizados por este agua y purificados por esta sangre de la cruz. Pues pidamos hoy al Señor que esta visión que tiene Ezequiel, acompañado de ese ángel, también sea la visión interior que nosotros podemos y debemos tener para que descubramos la grandeza del bautismo, la grandeza del agua que sana nuestra enfermedad, el agua de la vida. Realmente este agua del profeta Ezequiel es el agua de la vida que solemos cantar cuando el bautismo. El agua de la vida sanó mi enfermedad. Y es cierto. Esta enfermedad, ¿cuál era? La enfermedad del pecado original. Este es el agua de la vida. Por eso creo que hoy esta bella lectura nos puede aproximar un poco. Cada uno de nosotros estamos inmersos por el bautismo en la sangre de Cristo y en la Iglesia, y preguntarnos cómo vivimos el bautismo. El bautismo es tal vez un carnet que tenemos y que le metemos en la mesita de la vida, o es el bautismo un carnet que nunca caduca, siempre y cuando tú y yo tratemos de actualizarlo. ¿De qué manera? Con la fe. Esta fe que se reaviva desde la palabra de Dios y desde la celebración de los sacramentos. El Evangelio que hemos proclamado es un Evangelio que nos plantea seriamente el sentido de la Iglesia. Cuando Cristo se acerca al templo de Jerusalén y encuentra que aquel templo lo han convertido en un negocio, y entonces, de una forma no típica de Jesús, coge un cordel para azotar a todos aquellos corruptos que habían falsificado el templo de Jerusalén y lo habían utilizado como un negocio más. Y yo os pregunto, si Cristo ahora se pusiese en medio de nosotros, ¿qué nos haría? No tenemos mesas ni cambistas, pero ¿qué nos haría? Cogería el látigo también y nos diría: ¿habéis convertido mi casa en una cueva de bandidos? Porque a veces sucede que las celebraciones en los templos de Dios son celebraciones totalmente nefastas,
porque atentan contra la originalidad del templo. Cuando se celebra en una comunidad cualquiera un sacramento de relieve social, una boda, todo es folclore, todo es espectáculo. Pero yo me pregunto, ¿y la fe dónde está? ¿De verdad? Y cuando se celebra una primera comunión, lo mismo, que vienen todos peripollados y el pobre niño me le estropean. ¿Dónde está la fe? Si hemos convertido el templo de Dios en un espectáculo teatral muchas veces, donde la fe no existe. Cuando una pareja de novios se casan por la iglesia, hay un porcentaje muy serio de sacramentos del matrimonio que son nulos, porque les falta la fe. Y todo es un espectáculo. Debemos purificar el templo de Dios. ¿Y cómo se purifica el templo de Dios? Dejando que Dios nos dé algún latigazo, saliendo del templo y volviendo a entrar en el templo. Porque creo que es urgente hoy más que nunca. En nuestros templos, estos lugares que tienen que ser lugares realmente donde nos invite a la oración, no al espectáculo, donde sepamos que es la tienda del encuentro con el Señor y no es el lugar del teatro y de la juerga. Entonces, así como les digo, o una fiesta de unos pueblos, agenda. Señores, que es hora de que tomemos en serio nuestros templos como recato para entrar, como recato para estar y además localizar en ellos la presencia del Señor resucitado y no digamos en el sacramento de la Eucaristía. Esta es la realidad. Y por eso este pasaje del Evangelio sería para examinar como una toma de alarma para ver qué son nuestros templos, cómo son, para qué los tenemos, cómo estamos en ellos. Pero no solamente con estar serios, con unos modales, cuando el Señor ha dicho también que nos hemos dicho en la oración primera de la colecta, somos las piedras vivas del templo del Espíritu, nosotros. ¿De qué nos sirve tener un bello templo, que esas catedrales que te impacta entrar en ellas porque rezuman fe, misterio? ¿De qué nos sirve tener un templo digno como nosotros si nosotros, que somos piedras vivas del templo del Espíritu Santo, somos un desastre? Porque adulteramos la oración, adulteramos los gestos y queremos que con las manos así lo tenemos resuelto todo. No. Con el corazón contrito y humillado, con el corazón noble y limpio, no con el espectáculo, no por poner un señor cura las manos así, qué bien, hoy, esas liturgias fantasiosas, no. Sí hay que cuidar la liturgia, pero sobre todo hay que cuidar la liturgia del Espíritu, nuestra vida interior. Esto es cierto. La copa limpia por fuera y limpia por dentro. Por eso este texto del Evangelio es maravilloso. Cuando aquellos judíos le dicen, oye, que tú eres más que nuestro Padre, que ha costado tantos años, 46 años, construir el templo de Jerusalén, cuando les anuncia, destruid este templo y yo en 3 días lo reconstruiré, que es una referencia a la resurrección de Cristo. Pero fijaros bien cómo en el año 70 ese templo fue invadido por los romanos y destruido totalmente. Pues que hoy sea un día para tomar conciencia
En primer lugar, del bautismo, de este agua que nos da la vida. Y en segundo lugar, para tomar conciencia de que somos piedras vivas del templo de Dios, de la Iglesia de Dios, y que tenemos que ser la consistencia de esta Iglesia de Dios. Con oraciones, sí, pero oraciones bien hechas, que nacen del corazón. ¿De qué me sirve a mí llamar a Dios Padre y venga una oración y venga otra si odio al hermano, o le critico, o le calumnio? ¿Os dais cuenta? Por eso que hoy todos juntos, Colombia, México, todos, la comunidad, los peregrinos, nos planteemos seriamente el bautismo, el agua de la vida, que nos da vida, que sana las enfermedades, que nos hace producir frutos de santidad. Y además, este agua de la vida que emana del altar de Cristo y que nos invita a plantearnos también seriamente que nosotros somos las piedras vivas del Espíritu Santo que construimos el templo del Espíritu. De pie.